El título de la enseñanza de este día es Vencedores, Vencedores. Y está la enseñanza basada en la iglesia de Pérgamo. Recordemos que el apóstol Juan está en la isla de Patmos y el apóstol Juan empieza a recibir palabra del cielo para iglesias muy importantes en medio de la época cristiana. Y entre esas está la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a leer lo que dice la escritura acerca de esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. La historia dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, por eso el título de la enseñanza, Vencedores, al que salga vencedor, le daré a comer del maná desconocido, del maná escondido, perdón. Y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Aquí vamos a hacer un resumen muy importante acerca de esta iglesia. Les quiero hablar un poco de las características de Pérgamo, de la región de Pérgamo. ¿Cómo era Pérgamo? Pérgamo era una ciudad muy importante en Asia, en una ciudad con algunos rasgos y algunas características importantes. Dentro de esta ciudad creció y fue implantada una iglesia cristiana. Y te quiero hablar de ese ambiente en donde la iglesia cristiana estaba. La ciudad de Pérgamo era cosmopolita. Quiere decir que tenía personas de diferentes regiones, de diferentes lugares. Era una ciudad grande, una ciudad donde venían personas a hacer negocios y a hacer actos comerciales, por decirlo así. Era una ciudad que había caído, escuche esto, bajo el poderío de Roma. No era una ciudad netamente en su fundación romana, sino que cuando el imperio romano se extiende, Pérgamo cae en el poder romano. Roma empieza a influenciarla. Roma empieza a colocar su cultura en Pérgamo. Ahora, en Pérgamo habían varios santuarios y uno de los santuarios que había en Pérgamo era el santuario de Esculapio o Asclepio. Era el santuario que hacía conmemoración o que honraba al dios Esculapio, al dios de la medicina para la cultura griega y para la cultura romana, que eran las dos culturas predominantes en aquella época. Las personas llegaban a Pérgamo para recibir sanidad, bañándose en el balneario de Esculapio. Llegaban enfermos de muchos lugares. Quiere decir que Pérgamo era una ciudad
supuestamente de sanidad y era una ciudad de medicina. El médico Galeno nació en Pérgamo, era de Pérgamo y él era un científico, por decirlo así, un médico que colocó muchos fundamentos en la medicina, en la neurología, muchos fundamentos colocó Galeno, nacido en Pérgamo. Pérgamo también tenía una biblioteca de alrededor 200.000 pergaminos. Por eso la palabra pergamino viene de la palabra Pérgamo. Los pergaminos estaban en Pérgamo, en la biblioteca de Pérgamo, donde había más de 200.000 pergaminos. Dicen que si Pérgamo seguía en su crecimiento, se hubiese pasado en estructura y en capacidad a la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca donde había gran cantidad de papiros. Habían dos papeles para escribir, los pergaminos y los papiros. Entonces, Pérgamo tenía gran conocimiento, era una ciudad muy intelectual, había mucho intelectualismo, mucho raciocinio, mucha filosofía en medio de esa época. Pérgamo fue saqueada por los bárbaros. Había tanta riqueza, había tanta abundancia. Dicen los historiadores que cada vez que Roma tenía una conquista, una de las ciudades donde guardaban la riqueza era en Pérgamo. Pero los bárbaros, que eran las culturas no romanas, la invadieron y la saquearon. Le robaron a Pérgamo toda la riqueza, entre comillas. Ahora vas a saber por qué digo que es entre comillas. Toda la riqueza se la robaron, se la quitaron. En Pérgamo, escucha esto interesante, fue la primera ciudad dentro del poderío romano que le hizo culto al César. El primer César adorado en Pérgamo era Augusto César. Fue el primero. Se le hizo un sistema de culto, un sistema de alabanza a César Augusto. Ahora, en Pérgamo también habían 3 altares y habían 3 altares de los cuales uno predominaba. El primer altar que había era el altar de Zeus, el dios griego Zeus, que para la cultura romana era Júpiter. Roma cambia los nombres de los dioses, por eso en la cultura greco-romana había una influencia griega en Roma. Dicen que Roma conquistó con el poderío militar, pero Grecia conquistó con el poderío filosófico. Entonces había una adoración al dios del rayo, al dios Zeus. Zeus significa el dios del rayo, el dios de la luz. Era el dios de los dioses, era el rey de los reyes para la cultura griega y para la cultura romana. Estaba el santuario de Hera. Hera era la diosa de la familia. Es decir, por estar supuestamente el santuario de Hera salvaguardaba a las familias de Pérgamo, salvaguardaba a las familias que habitaban en la ciudad de Pérgamo. Y estaba el santuario de Deméter, otra diosa griega, también romana, Deméter. Pero Deméter era la diosa de la fertilidad y de los cultivos. Quiere decir que donde Deméter se movía, había fertilidad. Las mujeres quedaban embarazadas. Los hombres podían dejar embarazada a una mujer. La tierra producía su fruto. Ahora, mire por qué me he tomado el trabajo de contextualizarlo en la historia de Pérgamo, porque en medio de todo este paganismo, en medio de toda esta cultura, se estaba levantando la iglesia de Jesucristo, se estaba levantando la iglesia del Señor, porque nunca la cultura de este mundo va a detener el avance del reino. Nunca la cultura que este mundo tiene podrá detener el avance del reino.
no podrá levantarse nada en contra del reino de los cielos. Ahora, todo esto va a tener un porqué. Ahorita que vamos a empezar a desglosar todo lo que el apóstol Juan debe profetizar a la iglesia de Pérgamo, vas a entender con mucha más profundidad el por qué lo que te he dicho es importante para tu edificación y para tu crecimiento espiritual. Ahora, lo primero que dice, perdón, hay otro santuario, casi se me olvida, el santuario de Atenea. Atenea era la diosa de la guerra, la diosa de la estrategia, la diosa de la sabiduría. Quiere decir que donde Atenea se movía, había guerra, había supuestamente sabiduría, supuestamente había estrategia. Entonces, mire en todo lo que la iglesia está creciendo. La iglesia tiene que crecer peleando contra Atenea, peleando contra Hera, peleando contra Esculapio, peleando contra Deméter, peleando contra Zeus. Y me dan ganas de adelantarme, pero no me quiero adelantar. Quiero ir en orden para que podamos ser alimentados por la palabra del Señor. Entonces el apóstol Juan tiene que profetizar. El apóstol Juan está en Patmos, recibe la revelación en Patmos de lo que tiene que profetizar a la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos a desglosar de principio a fin lo que el apóstol Juan le está diciendo a Pérgamo. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Mire eso. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y el Espíritu de Santo me decía: yo siempre tengo un mensaje profético para mi iglesia. Yo siempre tengo un mensaje que darle a mi iglesia. De pronto alguien dice: Dios no tiene nada para hablarme. Dios no tiene nada para decirme. Pero Dios le dijo al apóstol Juan un mensaje para la iglesia de Pérgamo. Hoy Dios tiene un mensaje profético para la iglesia de Adulam. Hay un mensaje del cielo, hay un mensaje del Espíritu para tu corazón, para tu familia, para tu alma. Este es el tiempo del mensaje de Dios. Hay muchos mensajes afuera, pero muchos no quieren escuchar el mensaje del reino, el mensaje de Dios. Pero Dios levantó un apóstol, por eso yo amo lo apostólico. Dios levantó un apóstol con un mensaje para Pérgamo, sin importar si ahí estaba Atenea, Deméter, Hera o Zeus. Pérgamo tenía que escuchar la palabra de Dios. Adulam tiene que escuchar la palabra del cielo. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, porque siempre hay un mensaje del cielo para la iglesia. El Espíritu de Dios me decía: el ángel representa al líder de la iglesia. El ángel representa al pastor de la iglesia en ese tiempo. Ahora, hay un ángel que tiene que recibir un mensaje del cielo. Y el Señor me decía: siempre estoy buscando un corazón que quiera escuchar mis mensajes. Siempre estoy buscando un corazón que quiera escuchar lo que yo quiero pronunciar en la tierra. El cielo no está mudo, el cielo no ha cerrado su boca. El cielo quiere abrir sus labios para pronunciar una palabra sobre alguien que lo quiera escuchar, sobre alguien que quiera atenderlo. Hoy Dios está buscando un hombre, está buscando una mujer, está buscando un joven, está buscando a alguien que lo quiera escuchar. Pero miren cómo se presenta Jesús. Está hablándole Jesús al ángel de la iglesia en Pérgamo, a alguien que lo tiene que escuchar. Ahora, ¿cómo se le presenta Jesús a la iglesia de Pérgamo? Mire cómo se le presenta. Se le presenta como el que porta la espada aguda de doble filo. Se le presenta como el que porta la espada aguda de doble filo. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos.
pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios se le presenta a Pérgamo y le dice: yo porto la espada aguda de doble filo. No dijo: yo soy el proveedor. Él no dijo: yo soy el sanador. Él no dijo: yo soy el libertador. Él dijo: yo porto. El quien te está hablando porta la espada de doble filo. Ahora, la espada hace 5 acciones. 5 acciones hace la espada. Una espada causa respeto. El que porta una espada lo respetan. Y el Señor me decía: dile a mi iglesia que no les está hablando cualquiera. El Señor le dice a Adulam: yo busco tu respeto. Yo busco que tú me honres. Yo busco que tú me respetes en todas las cosas. Yo busco que tú hagas mi voluntad, que tú camines en mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo porto la espada. Adulam, respétame en tus cantos. Adulam, respétame siempre en tu adoración. Adulam, respétame siempre en tu enseñanza. Respétame en todas las cosas. Dios le dice a la iglesia, Dios le dice a los jóvenes: yo quiero tu respeto, porque yo porto la espada, te dice el Señor. Ahora, hay una segunda cosa que la espada hace, y es que la espada penetra. La espada es penetrante. La espada penetra. Cuando en las guerras alguien tiene una espada y quiere matar a su enemigo, ¿qué es lo que hace? Entierra la espada, penetra la espada. Y el Señor me decía esto, me decía: dile a mi iglesia que cuando mi palabra penetra en sus espíritus, que cuando mi palabra penetra en sus corazones, empieza a matar la carne y a vivificar el espíritu. Alguien tiene que decir amén. El Señor te dice hoy: mi espada viene para matar tu carne, para matar tu pecado, para matar tu arrogancia, para matar nuestro orgullo, para matar nuestras mentiras, para matar nuestro egoísmo, para matar nuestros adulterios, para matar toda mentira, todo lo que tiene que morir. La espada viene a penetrar, la espada viene a penetrar en tu familia, para cortar, para destruir todo aquello que no debe estar en tu casa. Escúchame, la espada no cumple su función si no penetra, si no entra donde tiene que entrar. Hay personas que han estado duros en su corazón con la palabra, pero el Señor dice: yo traigo mi palabra para penetrar en el corazón endurecido, para penetrar en el corazón que no me quiere oír. Hoy vengo a penetrar, hoy vengo a cortar, hoy vengo, dice el Señor, a entrar en el corazón que no me ha dejado entrar, dice el Señor. Ahora, lo tercero que hace una espada es que una espada defiende. ¿Para qué se utiliza una espada? Para defenderse. Si alguien te ataca, tú te defiendes, no solo con el escudo, también aprendes a defenderte con la espada. Y el Espíritu de Dios me decía ayer: dile a mi iglesia, dile a Adulam que yo tengo la espada y que yo estoy saliendo a la defensa de esta iglesia. Yo estoy saliendo a la defensa de los jóvenes, de las familias, de los niños, de los bebés, de aquellos que están pasando por prueba. Dice Jesucristo: yo porto la espada y estoy saliendo
a la defensa. El Señor te defiende en la empresa. El Señor te defiende en el colegio. El Señor te defiende en la universidad. El Señor te defiende de aquellos que se han querido levantar. Oh, yo sé que Adulam ha tenido enemigos. Yo sé que hay gente que ha dicho, Adulam no va a durar mucho. Adulam no creo que dure mucho. Adulam le falta esto. Adulam no tiene aquello. Pero el Espíritu de Dios te dice hoy, yo me levanto con la espada para defender a Adulam. Yo amo a Adulam. Yo me levanto con la espada afilada, con la espada aguda para defender los matrimonios, para defender los corazones, para defender a los niños, para defender a las generaciones. Oh, mi espada no se queda quieta. Yo salgo a la defensa de mi iglesia, dice el Señor. ¡Wow! Yo no sé si en tu casa estás quieto o yo no sé cómo estás, pero yo te animo a que levantes una mano y yo recibo eso. La espada no solamente me viene a que muera mi carne, la espada viene para defenderme y para guardarme. Donde quiera que vayan mis hijos, donde quiera que vayan mis hijas, donde quiera que yo vaya, la espada del Señor me está defendiendo. La espada del Señor me está guardando. Qué poderosa es la palabra. Y ahí repite en casa y repite conmigo, apenas es el inicio. Falta más. Hay muchas cosas más que Dios va a hablar en el día de hoy. Cuarto, ¿qué hace una espada? La espada corta. Por eso que Jesús dice, mi espada, iglesia de Pérgamo, es una espada que tiene doble filo. Una espada que tiene doble. Es doble lo que Dios le da a Adulam. Es doble lo que Dios le entrega a las familias. Es doble. Pero la espada también corta. Y el Espíritu de Dios me decía, el Espíritu del Señor me decía, mi espada se va a mover para cortar todo lo que quiera esclavizar a Adulam. Todo lo que quiera esclavizar a tu casa y a tu familia, todo lazo del cazador, toda cadena, toda peste que ha querido atar, todo ataque de las tinieblas ahora es cortado. Yo no sé si de pronto alguien piensa que tiene que terminar la predicación para que Dios empiece a profetizar. Mi hermano, con amor, permíteme decirte, ya Dios está profetizando. Ya Dios está hablándote y te está diciendo, mi espada viene a cortar la maldición generacional de pobreza, de ruina, de enfermedad, de brujería, de hechicería. El Señor te dice, mi palabra viene hoy para romper y para destruir las cadenas y los lazos de magia, los lazos del cazador que se han querido mover en contra de Adulam, en contra de tu familia, en contra de mi vida. El Señor viene a cortar esa cadena de infartos que estuvo visitando tu casa, que estuvo visitando a tu familia, esa cadena de brujería, esa cadena de divorcio, esa cadena de tumores y de cánceres. El Señor viene hoy a romperla con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¡Wow! Esto está poderoso. La espada de Dios no está quieta. El que tiene la espada de doble filo se está moviendo ahora. Hay gente recibiendo liberación ahora. Hay gente recibiendo la libertad del Señor ahora. Gente que ha tenido ataduras con el alcohol recibe liberación ahora. Gente que ha tenido ataduras con el alcohol, con las drogas, está recibiendo libertad ahora. Porque la espada del Señor no está quieta, se está moviendo el Señor en tu casa, se está moviendo el Señor en tu familia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La espada, quinto, para pasar a otra instancia, la espada, escuche esto, exige preparación. Un soldado solo puede tener una espada si la sabe utilizar. Escuche esto. La espada se le entrega al que fue entrenado en la espada. Si tú tienes espada, pero no tienes entrenamiento, fácilmente puedes morir en la guerra. O puedes cortar a alguien sin culpa. O puedes hacer algo que no es la voluntad de Dios.
Y mira lo que el Señor me decía, levanta tu mano, iglesia. El Señor me decía, profetiza y dile a Adulam que los voy a entrenar en la espada. Los voy a entrenar con la espada. Y muchos jóvenes, niños, ancianos van a ser diestros con la espada. No solo van a aprenderse los versículos, sino que van a saber qué hacer con los versículos. No solamente van a aprender qué dice el versículo, sino el poder interno en el versículo, porque la espada es la palabra de Dios. Y comenzará a levantarse una generación adiestrada en la palabra. Ahora, escuche esto está poderoso. Por favor, yo le pido al Señor que hoy tú te deleites en la palabra. Estás comiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos rollos te dije que tenía Pérgamo? 200,000 rollos. ¿Cómo se presenta Jesús? Como el que tiene la espada de doble filo. Escucha, porque yo lo veía en el espíritu ayer cuando estaba estudiando la palabra. El Señor me decía, mi espada es mayor que los pergaminos de Pérgamo. Mi espada es mayor que los rollos de Pérgamo. Me levanto con la espada de doble filo para cortar a la filosofía de Pérgamo. Para cortar a la filosofía de Pérgamo. Y el Señor me decía, mi espada es mayor que la filosofía de este mundo. Y el Señor viene con su palabra para destruir lo que la cultura ha querido impregnar e instalar y colocar en el corazón de la iglesia. Escúchame, la espada de doble filo es mayor que los 200,000 rollos que habían en Pérgamo. Lo que Jesús quiere decir es, mi sabiduría es mayor que la de Deméter. Mi sabiduría es mayor que la de Hera. Yo vengo con una espada de doble filo. Mi palabra es superior a la filosofía que se mueve en Pérgamo. Mi palabra es superior a la filosofía de cualquier bruja que salga en la televisión, de cualquier persona, cualquier filósofo, cualquier persona que salga. Mi filosofía es mayor que la de Walter Rizzo. Mi filosofía es mayor, dice el Señor. Aún mi palabra es mayor que cualquier persona, que cualquier filósofo, que cualquier doctrina. Mi palabra es mayor, dice el Señor. Cuando yo veía esto, yo decía, wow, yo podía ver la espada de doble filo cortando rollos. Y es que yo te quiero decir algo, mi hermano. Nosotros hemos venido a los pies de Cristo comiendo mucho rollo de Pérgamo, comiendo mucho rollo de las cosas que dice este mundo. Hoy vemos cristianos defendiendo más la filosofía de este mundo que la espada de doble filo de Dios. Yo le doy gracias al cielo, porque los pastores Wences y Elizabeth escucharon la voz del Espíritu y se metieron en este río de las 7 iglesias. Porque esto es reforma, mi amigo. Esto es reforma, esto es cambio de pensamiento. La espada es superior al pergamino. Yo quiero que tú puedas repetir eso. La espada de doble filo viene a cortar los pergaminos. Toda la filosofía del mundo viene a ser cortada por el poder de Dios. Pero apenas es el comienzo, falta más. Vamos a aprender más hoy. Entonces viene el apóstol Juan. Lo profético viene sobre el apóstol. Pedro era un apóstol evangelista, Pablo era un apóstol maestro, Pedro era un apóstol profeta. Su ministerio tenía una ramificación profética muy fuerte. Ahora, dice después el apóstol Juan, el Señor le está hablando al apóstol Juan, y dice, yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Escuche eso. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Dios colocó una iglesia
donde vive Satanás. A mí me entra como un sofoco a veces en el corazón, cuando a mí me quieren decir que la guerra espiritual no existe. ¿Sabe qué? Dios le hizo una declaración de guerra al mismo diablo en su cara cuando le colocó una iglesia en Pérgamo. Le declaró guerra en ese momento al enemigo, colocándole una iglesia. El Señor, te lo voy a decir a los barranquilleros, a los costeños, el Señor se le metió en el rancho al diablo. Se le metió. Ah, tú gobiernas en Pérgamo, ahí te voy a meter una iglesia ahora. Y hay muchas cosas que, por eso yo te digo, por favor, si los jóvenes que me están escuchando, los líderes que me están escuchando, si tienen la capacidad, yo se lo suplico como su hermano en Cristo, si tienen la capacidad de tomar papel y lápiz y anotar, yo estoy seguro que hoy vas a hacer, no porque esté predicando yo, Dios mío, yo soy solo un pedazo de barro que Dios decide utilizar por misericordia y gracia, sino porque la palabra es viva. Yo sé que vas a ser alimentado hoy y sé que lo profético del cielo te está empezando a tocar hoy. Dios dice, yo sé dónde vives. Y el Señor me decía, dile a mi iglesia que yo lo sé todo. Yo sé todo. Yo sé cuándo lloran, cuándo ríen. Yo conozco la cifra concreta de la plata que deben. Yo conozco dónde está el dolor en sus cuerpos. Yo sé el problema que tienen con sus hijos. Yo sé lo difícil que ha sido levantar el ministerio. Yo sé el problema que hay en el matrimonio. El Señor me decía, yo lo conozco todo. Yo sé lo que hacen en el día, sé lo que hacen en la noche, sé lo que hacen en la sala y sé lo que hacen en el baño. Yo sé lo que hacen en el carro y sé lo que hacen en la oficina. Yo sé todo. Yo todo lo veo. Yo todo lo escucho. Yo estoy en todo lugar. Yo sé cómo hacen negocios. Yo sé cómo hacen negocios. Yo sé cómo hacen las cosas que hacen. El Señor lo sabe todo. Y si ustedes me dicen, pastor, ¿cuál es el principio de la santidad? ¿Sabes cuál es el primer principio? Dios lo ve todo, lo sabe todo, todo lo ve Dios. Y por eso es que Dios le dice a Pérgamo, yo sé dónde vives. Yo sé dónde vives. El Señor le dice a Pérgamo, yo lo sé. El reino de los cielos había llegado a Pérgamo. Dice, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Oh, por favor, ¿tú puedes ver eso? Donde está el trono de Satanás, donde Satanás se sienta para gobernar. Ahí viven los cristianos de Pérgamo. Mi amigo, mi amiga, ¿será fácil ser cristiano en Pérgamo? ¿Será fácil tener un culto de adoración a Jesucristo en Pérgamo? ¿Será sencillo alabar y seguir a Dios en Pérgamo? Satanás tiene su trono allí. Allí se sienta a gobernar. Allí se sienta a ejercer su gobierno. Satanás era el dueño de Pérgamo. Satanás gobernaba en Pérgamo. Ahora, dice la escritura que ahí estaba su trono. Donde hay un trono hay influencia. Satanás tenía influenciada a la iglesia de Pérgamo. Pero la iglesia fue colocada en Pérgamo. Y Dios me decía, el reino de los cielos llega donde llega la iglesia. Y la iglesia no son solo 4 paredes. La iglesia eres tú y soy yo. Y donde el cielo, donde el reino de los cielos llega, el trono del diablo tiene que ser desplazado. El trono del enemigo tiene que ser derrocado, tiene que ser derribado, tiene que ser destruido, tiene que ser removido. La iglesia no le puede tener miedo a Satanás.
La iglesia no dijo, ay, no, ahí hay mucha gente demoníaca, ahí hay muchos rollos, ahí está el trono. No, no, no entremos allí. No, no, no. La iglesia no le puede tener miedo al diablo. Niños que me están escuchando, si hay algún niño por ahí con el papá y la mamá, no hay que tenerle miedo al diablo. No hay que tenerle miedo a la oscuridad. No hay que tenerle miedo a los demonios. Ay, no, eso de echar fuera demonios, eso no es para mí. Ay, eso me da miedo. No, no, no hay que tenerle miedo al diablo. No hay que tenerle miedo. Él va a tratar de hacer cosas para que le tengas miedo. Él va a tratar de intimidarte, pero no hay que tenerle miedo, porque más poderoso es el que está contigo que el que está en tu contra, dice la Escritura. Primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 4, dice que más poderoso es nuestro Dios que el que está en contra de nosotros. ¿Sabes quién era el trono de Satanás? El altar de Zeus. Zeus, el dios griego, es allí donde quedaba el altar de Zeus. Allí quedaba el altar de Satanás, porque Zeus representa a Satanás, el dios del rayo. Y dice Jesús, cuando envió a los 70 a evangelizar, que empezaron los 70 a echar fuera demonios, Jesús les dice en el retorno de ellos, cuando ellos le empiezan a contar a Jesús todo lo que hicieron, Jesús dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y es un rayo lo que tiene Harry Potter en la frente. Eso fue un paréntesis. Estoy de pronto delante de jóvenes y niños acá. Pero bueno. Entonces, un rayo representa a Satanás, el dios del rayo. Donde estaba Zeus, era el altar de Satanás. Quiere decir que constantemente se le hacía culto a Satanás en Pérgamo. Oye, pero mire esto, pero no son la gente más culta. 200,000, no tienen 200,000 pergaminos, pero adoran al diablo. ¿Quién dijo que el conocimiento del mundo sirve para adorar a Dios? Lo único que a ti te sirve para adorar a Dios es la revelación de la Escritura. Con eso tú puedes adorar al Señor. Allí se metió la iglesia. A veces te va a tocar llevar el evangelio donde hay adictos, donde hay mujeriegos, donde hay alcohólicos, donde hay mentirosos, donde hay avaros, amantes de sí mismos, donde hay egoístas. Allí es que el evangelio fue creado para llevarlo donde las tinieblas están. Y estamos acostumbrados a brillar entre nosotros, mi hermano. ¿En dónde tú estás brillando hoy? La iglesia cristiana de Pérgamo fue a hacer luz donde estaba nada más y nada menos que el trono de Zeus, el trono de Satanás. Con esto yo no te estoy diciendo que vayas a un lugar donde Dios no te mandó, mi amigo. ¿Sabe por qué la iglesia fue levantada en Pérgamo? Porque Dios envió el evangelio a Pérgamo. Pero no podemos pensar que más poderoso es el trono de Satanás que el evangelio, porque es que hay gente que cree eso. Hay gente que dice, no, es que este mundo está tan lleno de maldad que parece que la maldad fuera más fuerte que el bien. No, no, no. El reino de los cielos es más todopoderoso que cualquier reino de tinieblas. Ahora, ¿qué produce el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque la iglesia representa el reino de los cielos en la tierra. Número 1, desplazamiento de las tinieblas. Desplazamiento de las tinieblas. ¿Qué representa el reino? Conversión y discípulos. En Pérgamo, muchos iban a dejar, mire esto qué lindo, muchos iban a dejar de adorar a Deméter, muchos iban a dejar de adorar a Hera, muchos iban a dejar de adorar a Esculapio, muchos iban a dejar de adorar a Zeus, muchos iban a dejar de adorar los 200,000 pergaminos para adorar al Cristo resucitado. No importa qué tan dura esté tu familia.
Tal vez el trono de Satanás ha influenciado corazones en tu casa. Tal vez en tu casa hay ateos. Tal vez en tu casa hay personas que practican la maldad. Pero tú eres quien porta el reino de los cielos. Y tú vas a causar que lo que estuvo operando en tu familia deje de operar. Que aquellos que estaban lejos de Dios vengan a Cristo. Tú portas al Espíritu de Dios. Tú portas al Espíritu Santo. Y donde el trono del enemigo estaba, llegó la iglesia para desplazar al reino de las tinieblas. Donde llega el reino de los cielos, hay libertad y milagros. Tú te puedes imaginar esto. Escuche esto. Dios mío, te amo, Señor. Llegaban ríos de personas a bañarse en el balneario de Esculapio. Pero de repente la iglesia empieza a sanar a los enfermos a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe qué empezó a suceder? Que la gente ya no iba al balneario de Esculapio a bañarse para sanarse, sino que iban a la iglesia, iban a los cristianos, para que los cristianos echaran fuera a los demonios. Ya no tendrían que ir a donde Deméter para encontrar sabiduría, porque ya la sabiduría la iban a encontrar en el Evangelio. Ya no tendrían que ir a donde era para ser fértiles, porque en el Evangelio podían dar mucho fruto. ¿Tú te estás dando cuenta de esto? Yo no sé si soy yo el único emocionado, pero ya no tendrían que ir a donde el Dios rayo a sacrificarle animales. Ahora irían a donde Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ya no tendrían que presentarle culto a Augusto César. Ahora no tendrían que adorar al hombre. Ahora tendrían que adorar al Cristo resucitado. Y el Señor le dice a alguien: yo voy a cambiar la atmósfera donde tú estás. Y todo lo que se quiso levantar en contra del evangelio va a ver el poder de mi evangelio, dice el Señor. Así que ya los milagros no los hace Esculapio. Ya los milagros no pasan en el balneario. Ay, pastor, pero el enemigo hace milagros. Sí, los hace. Y dice la Biblia que muchos se van a desviar por eso. Porque todo el mundo busca el milagro, pero no saben la raíz de dónde viene. Escuche esto. Todo milagro hecho que Cristo no sea la raíz es brujería. Lo voy a repetir. Todo milagro hecho que no le dé gloria a Cristo y que Cristo no lo haya hecho, brujería. O es el trono de Satanás o es el trono de Dios. Permítame ser más profundo y más frontal. ¿Ante qué trono tú te vas a rodear? Mi amigo, solo hay dos tronos. Está el trono de Dios y el trono del diablo. Mi amigo, permíteme por favor entrar a tu corazón guiado por el Espíritu Santo. ¿Ante qué trono tú te vas a arrodillar? ¿En dónde vas a buscar la sanidad? En Esculapio. ¿Sabe qué animal representa Esculapio? No sé si ustedes han visto en los escudos de medicina que hay una vara envuelta con una serpiente. A Esculapio, ese es el símbolo de él, la serpiente. Y es que el enemigo le gusta falsificar las cosas de Dios. Ahora imagínate cómo se habrán sentido las personas viendo: ¡hey! No es Zeus, no es Hera, no es Deméter. Y hoy en día tú dices: ay, pastor, nosotros no somos griegos. Sí, pero tienes otros dioses también. Hoy tal vez no es Deméter, pero tú adoras tu propio conocimiento. Ay, tú te las sabes todas. Ya no tienes la humildad para aprender. Tal vez tú dices: ay, pero yo no adoro a Esculapio. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado lo de la mujer del flujo de sangre? Colocaste más la esperanza en la ciencia humana que en el poder divino del Señor. Y eso no quiere decir que no puedas utilizar medicinas, por favor.
Una vez el Señor, voy a hacer un paréntesis con ese tema porque ese es un tema tabú en la iglesia. Una vez el Señor me dijo que hizo un milagro con un ciego, eso está registrado en la Biblia. Dice que él escupió en la tierra. Él escupió, así dice la Biblia, que él escupió en la tierra, hizo barro y sanó a un ciego. Y el Señor me decía, hijo, ¿sabes de dónde vienen los elementos médicos? De la tierra. Pero cuando se unió mi saliva con la tierra, un ciego pudo ver. Y Dios me decía eso, cuando la ciencia se une con la unción, muchos milagros pueden pasar. La tierra es lo terrenal, de ahí vienen todos los elementos químicos vienen de la tierra, donde se saca la medicina. Pero cuando la saliva de Cristo se unió con el barro, es un milagro, por favor. Lastimosamente no recuerdo el capítulo donde está redactado, pero yo te invito a que lo busques y lo vas a encontrar. Cuando Cristo unió su saliva con la tierra, se unió lo terrenal con la unción. Entonces, el ciego pudo ver. Pero hoy en día vemos personas que están 100% confiadas solo en la medicina y no están uniendo la medicina con la unción. Recordemos que Dios no tiene nada en contra de la medicina. Lucas era médico. O sea, no hay nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Jesús nunca regañó a la mujer del flujo de sangre porque fue a ver a los médicos. Pero ¿qué hizo la mujer del flujo de sangre? Primero fue a los médicos y dejó de última instancia a Jesús. En vez de ir primero a Jesús, primero se fue a los médicos, tuvo que esperar gastarse toda la plata en médicos para entonces ir a buscar a Jesús. No, mi amigo, siempre ten a Cristo en la primera opción. En tu sanidad para todo o para todo momento en tu vida, Cristo es lo primero. Cierro el paréntesis, hay muchas cosas más que aprender hoy. Estar allí en Pérgamo, donde supuestamente estaban las tinieblas gobernando, no era fácil. Pero mira lo que Jesús dice, mire qué lindo es Cristo. Jesús dice, yo sé dónde vives, ahí está el trono del diablo, ahí está Zeus. No es que esté Poseidón, no está Ares, está Zeus, el dios del rayo, en el que se personifica Satanás. En el trono de Júpiter, ahí está. Ahí está Deméter, ahí está Hera. Yo sé dónde yo te metí. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y Dios responde por nosotros. Pero mira lo que Jesús dice. Mire qué lindo cómo Dios le habla a la iglesia. Le dice, pero te has mantenido fiel. De pronto él dice, pastor, es imposible ser fiel en mi trabajo. Todo el tiempo me paran mostrando pornografía por WhatsApp. Mi hermano, mi amigo, permíteme corregirte con todo el amor. Sí puedes ser fiel a Dios, aunque esté rodeado de la mayor porquería corrupta de este mundo. Tú puedes ser fiel. Tú puedes ser fiel a tu esposa, aunque hayan 2 y 3 mujeres coqueteándote por WhatsApp. Tú puedes dejar de ver pornografía en la noche, aunque hayan miles de propagandas que te estén instando a que la veas. Tú puedes ser honesto y respetuoso con tu esposa. Tú puedes dejar de pegarle en el corazón y en el cuerpo. Tú sí puedes ser fiel. Tú sí puedes mantenerte fiel siendo como cristiano. Ay, es que si yo en la universidad no hago lo que mis amigos dicen, entonces todo el mundo me va a rechazar. ¿Y tú a quién prefieres serle fiel? ¿Al que murió por ti en la cruz o a ellos que no hicieron nada por ti para librarte del infierno? No, tu fidelidad primero es hacia el Señor. ¿Me permitirías contarte algo de mi corazón? La fidelidad hacia el Señor varias veces ha sido probada en mí. Yo recuerdo cuando comencé caminando en el cristianismo y esa fidelidad fue probada porque estaba trabajando en un call center y en el call center me propusieron vender pornografía en las noches. Y yo me ganaba la hora al doble si trabajaba de 10 a 6 de la mañana vendiendo pornografía. Ya yo estaba consagrado al Señor y tuve que decir que no.
Mi fidelidad fue probada. Ay, pastor, y te despidieron. Ay, eso fue lo lindo de Dios. Me mantuve, no porque era muy fuerte, sino porque el Espíritu Santo estaba en mí. Porque recuerde que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros en nuestra naturaleza somos súper débiles, súper débiles. Somos carnales, somos de carne y hueso. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él te da la fuerza para tú mantenerte fiel. Y yo dije, no voy a vender pornografía. Y ya yo estaba preparado para que me echaran del trabajo y no me echaron. Recuerdo que todo el salario que yo ganaba era para ahorrar, para comprar los anillos de matrimonio, porque ya yo me quería casar con mi esposa, con la que es mi esposa hoy, que en ese tiempo era mi novia. Y Dios honró el que me hubiese mantenido fiel. Yo salí de allí no despedido, sino que cuando me casé, Dios me abrió la puerta a otro trabajo con un mejor salario y con un mejor puesto. Dios me movió de allí. Dios sabe honrar la fidelidad. Mis amigos, se puede ser fiel. Aunque estés en el bus y estén sonando los vallenatos más parranderos, tú puedes mantenerte fiel. Tú puedes mantenerte fiel aunque te estén proponiendo hacer algo que tú sabes que no está bien. Tú puedes mantenerte fiel aunque tus amigas o tus amigos estén sexualmente activos. Tú puedes mantener tu sexualidad sana y pura delante de Dios. Por favor, no me digan que no se puede ser fiel. Yo les estoy hablando de esta gente de Pérgamo que se metieron en el donde estaba el trono del diablo y Dios les está diciendo que son fieles. No digas más que no puede ser. Pastor, en mi fuerza, hombre, por favor, nunca va a ser en tu fuerza, tampoco fue en la mía. Yo no salí de la pornografía porque era fuerte, sino porque el amor de Jesucristo me restauró y me levantó y rompió sus cadenas sobre mi vida. Yo no salí de la fornicación porque era muy fuerte, sino porque el amor de Cristo me atrajo a Él. Y el Señor me tocó de una manera tan linda y especial que yo caí derretido a sus pies a los 22 años de edad. Se puede ser fiel, aunque estemos viviendo en una era y en un mundo que se corrompe cada día más, donde a la mujer le llaman hombre y al hombre le quieren llamar mujer, donde ya no le puedes decir a tu niño que es un varón, donde ya no le puedes decir a tu hija que es una mujer, donde los poderosos cada día roban más, donde cada día hay nuevas pandemias, nuevas enfermedades. Mis amigos, podemos mantenernos siendo fieles. Permíteme, por favor, colocar esta palabra dulce en tu corazón. Tú puedes mantenerte fiel, aunque todo a tu alrededor sea difícil. Tú puedes mantenerte siendo fiel a Dios, aunque semana a semana las deudas te acosen. Pedro le dijo al hombre cojo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. El no tener oro y plata nunca detuvo que Pedro le sirviera a Dios levantando a un cojo. No dejes que la falta de dinero te robe la unción. No dejes que la falta de dinero te robe el propósito de Dios. Habrán estaciones donde tengas mucho y te alegrarás en lo mucho. Y habrán estaciones donde no tengas mucho, pero ahí también te vas a alegrar. Tú puedes mantener tu alegría y tu gozo. Si perdiste un ser amado en medio de esta pandemia, yo quiero decirte, tú puedes levantarte con gozo a pesar de ese gran dolor que golpeó tu corazón de esa manera tan dura, tan fuerte. El gozo del Señor será tu fortaleza en medio de este tiempo. Podemos mantenernos siendo fieles. Adulam, por favor, llévate esta parte, llévate todo lo que has aprendido hoy. Aún faltan algunas cositas más. Tú puedes ser fiel al Señor. Ahora, dice la Escritura que había alguien que era fiel, que era Antipas. Dice,
Mi siervo Antipas lo mataron en Pérgamo. Mire la persecución que había en Pérgamo. Lo mataron a Antipas. Dice Jesús, dice, mi fiel testigo. Pero a pesar de que viste que mataron a Antipas, permaneciste fiel a mí. Mis amigos, yo quiero decirles algo. La iglesia tiene que prepararse para la venida del Señor, para el rapto. Bueno, la venida y el rapto son dos cosas diferentes, seguro algunos lo saben, pero hay que prepararnos en la palabra porque eso va a pasar, eso va a ocurrir. Pero en medio de esta era donde vivimos, el cristianismo está recibiendo persecución. Hace poquito leí una noticia donde la policía de Colombia dijo que invertir 36 millones de pesos en Biblias para los policías era demasiado costoso. ¿Usted se puede imaginar cuánto es el presupuesto nacional en seguridad de nuestra nación para que vengan a decir que gastar 36 millones de pesos es costoso? Comprar Biblias es costoso, pero comprar un fusil no es costoso. Persecución. ¿Cómo vemos de que cada vez que alguno de nuestros jóvenes dice que es cristiano, se burlan? ¿Cuántas veces maestros en la universidad persiguen a sus alumnos porque son cristianos? Mis amigos, pero resistan, porque su recompensa en el cielo será grande. Tal vez son en tu propia casa son los que te persiguen. Tal vez en tu propia casa son los que se burlan de ti. ¿Sabe? Pero tarde que temprano caerán a los pies del Señor. Yo me burlaba de mi mamá por ser cristiana y aquí estoy predicando el evangelio. Así que no te desanimes si en tu casa no te apoyan. No te desanimes si te toca ir a los servicios de Adulam aún sola o solo. En algún momento el corazón de tus hijos cambiará por completo. El corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo, de tus familiares cambiará, pero mantente fiel. Como Antipas lo iban a matar y dijo, si tengo que morir, que muera, pero no voy a negar a Cristo. No me voy a entregar ni a Hera, ni a Deméter, ni a Esculapio, ni a Zeus, ni a Satanás. Si tengo que morir, que muera, pero voy a ser fiel hasta el final. Les quiero hablar de unas características que tiene la persona que es fiel, rápidamente, para ir terminando. Una persona fiel, número uno, nunca es manipulable. Anote eso. Una persona fiel nunca es manipulable. Una persona que es fiel, le pueden colocar lo que le coloquen. No es manipulable. Número dos, una persona fiel es persistente. Una persona fiel no es un día sí, un día no. Un domingo sí, voy a la iglesia, 3 domingos no. Un día le quiero servir a Dios, al otro día no me dan ganas de servirle a Dios. Un día leo la Biblia, pero al otro día ya me parece aburrida. No, una persona fiel persiste. Yo leo la palabra con ganas o sin ganas. Yo voy a la iglesia con ganas o sin ganas. Yo amo a Dios, no por ganas, sino por principio y convicción. Y por gratitud, porque Cristo, nosotros íbamos al infierno a quemarnos eternamente en un lago de fuego y de azufre. Imagínense ese sufrimiento eterno. Y de ahí nos sacó Jesucristo. Hay que amar al Señor por gratitud. Hay que amar, hay que servirle también por gratitud. Una persona fiel escuche esta, no se avergüenza de lo que ama. Una persona que es fiel no se avergüenza de decir, estoy casado y esta es mi esposa. Una persona fiel no se avergüenza de decir, y yo le sirvo a Dios. Y yo diezmo. Hay gente que no le gusta decir que diezma para evitar que los critiquen. Diga que diezma. Dígalo. Diga que ofrenda. Si a ellos no les da pena, o a ti no te daba pena, gastar grandes cantidades de dinero financiando el pecado que practicabas antes, ¿por qué te va a dar miedo decir que tu dinero sirve para el progreso del evangelio? Si el dinero de otros financia licoreras, el tuyo está financiando la iglesia, ¿cuál es el problema con eso?
No tienes por qué avergonzarte de darle a Dios. No tienes por qué avergonzarte de sembrar en el evangelio. Si a otros no les da pena invertir su dinero en otras cosas que no traen nada, sino que solo distraen, pero no traen vida, ¿por qué te va a dar pena decir que lo que tú trabajas con honradez, parte de lo que tú trabajas con honradez, lo estás sembrando en el evangelio que exalta el nombre de Cristo Jesús? ¿Por qué va a haber temor? El que es fiel no se avergüenza de lo que ama. El que es fiel no esconde a Cristo. El que es fiel, va a sonar tonto mi ejemplo, entre comillas, pero no lo es. El que es fiel no le da pena ni siquiera orar en un centro comercial por la comida que se va a comer, aunque el centro comercial esté lleno. Eso es fidelidad, no avergonzarte de lo que tú amas. Tú no te avergüenzas del lugar en donde vives, no te avergüenzas de los papás que tienes porque los amas. Nunca te avergüences de aquello que Dios te ha dado, porque eso te hace ser fiel. Cuarto, una persona fiel cuida lo que valora. Si escucha esto, y voy a decirle esto a los miembros de la iglesia de ULA. Si ustedes son fieles a Dios, siendo fieles a su iglesia, ustedes tienen un llamado a cuidar su iglesia. Ustedes tienen ese llamado. Ustedes tienen esa responsabilidad. Si ustedes son fieles a su iglesia, cuiden su iglesia. Si ustedes son fieles al Señor, cuiden también a los que están sirviendo al Señor. Cuiden a la familia pastoral. Cuídenlos, sean muros, murallas para ellos, quienes están dando su vida para la bendición de ustedes y para la gloria del Señor. Una persona fiel cuida y valora lo que tiene. No devalúes a tus hijos. Si tú eres fiel a tus hijos, cuídalos. Cuida tu matrimonio. Cuida lo que tienes, porque la fidelidad está medida en la manera en la que tú cuidas lo que amas. Jóvenes, cuiden a sus papás. Aunque tú los veas a veces fuertes y todo, en ellos siempre están esperando un acto de cuidado hacia ellos. Cuídalos, valóralos. No todo el mundo tiene un papá y una mamá, sin importar si son o no perfectos. Si los tienes, cuídalos. Y si ya no los tienes, honra su memoria. No te pongas a hablar de lo malo que fueron. Rescata lo bueno y honra la memoria de ellos en caso de que ya no estén en esta tierra. Tenemos que cuidar nuestra salud. Yo personalmente y todavía estoy aprendiendo a cuidar mi salud. Yo estaba en un peso corporal muy elevado y tuve que empezar a bajar de peso y tuve que empezar. Mi esposa me decía, no comas esto, no comas esto. Y ¡ay! Me daba rabia porque morir no es agradable. Morir a tu carne, morir a tu yo, morir a tu orgullo, a tu ego, morir a que tu cuerpo sea tu propio Dios, no es sencillo. Y yo aquí estaba con mi esposa, pero pude bajar de peso. Hay que cuidar el cuerpo también. Hay que cuidar esa unción que tienen, los que saben que tienen esa unción, que están ungidos por Dios. Hay que cuidar eso, hay que cuidar ese talento. Que ese talento no sea escondido debajo de la tierra, porque Jesús dice que el que esconde su talento sencillamente no va a ser honrado. Así lo dice la parábola. El talento en la parábola es dinero, representa dinero allí, pero si lo aplicamos a otras cosas, el que esconda lo que Dios le da es porque se avergüenza de ellos. Así que mucho cuidado con eso. Y vamos terminando. Hay muchas cosas que decir, pero quiero hacer como un resumen muy breve en esta conclusión para orar por ustedes. Dice, pero tengo algunas cosas contra ti. ¿Sabes qué significa eso? Siempre, aunque yo soy fiel, aunque me he mantenido fiel, aunque tú te has mantenido fiel, siempre hay algo que trabajar. Siempre hay algo
que Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces, Dios quiere trabajar con Pérgamo, algo que Pérgamo no está haciendo bien. Dice, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidad sexual. Dios ama cuando hacemos lo bueno. Él ama cuando somos fieles. Pero el ser fiel no puede tapar el que tú estés siguiendo la corriente de Balaam, que tú estés comiendo lo sacrificado a los ídolos y que tú estés en inmoralidad sexual. Dios me decía, es que algunos piensan que porque hacen algo bueno, con eso pueden tapar lo que están haciendo malo. Lo voy a repetir. Es que muchos piensan que por estar haciendo algo bueno, pueden tapar lo que están haciendo malo. Ay, no importa que yo tenga otra mujer. Yo soy un padre responsable. Yo traigo plata a la casa. Yo salgo con mis hijos al parque. Cuando mi esposa necesita algo, yo se lo doy. Yo soy un buen marido. Pero eso no te justifica para que estés con otra mujer. Citando un ejemplo de hoy en día o de la vida cotidiana, por decirlo así. Ay, es que yo soy un gran trabajador, pero deshonras a tu papá. Entonces tú no puedes pretender que Jesús diga, ay, no, yo no le voy a decir nada acerca de la deshonra hacia su papá porque es un excelente trabajador. No. Una cosa es una cosa. Dios honra lo bueno que hace. Se los acaba de decir. Ustedes son fieles y su fidelidad me tiene anonadado. Ustedes son gente súper fiel. Pero yo he empezado a notar que están comiendo comida sacrificada a los ídolos y estoy empezando a ver que por ahí hay gente que no está manejando bien su sexualidad y he empezado a notar que están abriendo la puerta a doctrinas que no son buenas. Entonces Dios es Dios. Dios te dice lo bueno, pero también te dice que tienes que corregir. La iglesia estaba colocando en peligro su fidelidad. ¿Sabe por qué Jesús está dando esta corrección? Porque lo que él no quiere es que esa gran fidelidad de Pérgamo no la pierda. Entonces, cuando Dios te llama la atención, no es para amargarte, no es para que te sientas mal, sino porque él ve cosas tan hermosas y buenas en ti que él no quiere que tú las pierdas. La fidelidad estaba en peligro porque estaban metiendo pecado sexual en la iglesia, porque la idolatría estaba tratando de meterse en la iglesia. Ya no es la iglesia sacando a los seguidores de Esculapio y de Zeus, sino es la iglesia imitando a los seguidores de Zeus y de Esculapio y de Er y de Demeter. Mis amigos, la iglesia nunca fue llamada a imitar al mundo, sino a ganar al mundo para Cristo. Así que, ¿qué le dice Jesús? Tengo unas cosas contra ti, Pérgamo, siéntate aquí que te voy a decir algo. Has dejado entrar una doctrina falsa a la iglesia y es la doctrina de Balaam. Balaam era un hombre que le pagaron plata para que maldijera a Israel en el desierto. Entonces la función de Balac le paga a Balaam para que Balaam maldiga a Israel, pero cuando Balaam va a maldecir a Israel, Dios le cambia la profecía, ¡pum! Y Balaam dice, yo no puedo maldecir a Israel. Y empieza a bendecirlo. Y empieza a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo. Balaam representa aquello que parece verdadero, pero que su raíz es falsa. Balaam representa eso. Balaam representa todo aquello que busca seducirte y engañarte. Todo aquello que aparenta ser verdad, pero que en realidad no es verdad. Ese es Balaam. Balaam es un disfraz. Balaam parecía profeta de Dios, pero no era profeta de Dios, porque en Josué Balaam pierde la vida y dicen y lo denominan como adivino. Y cuando yo leía la historia de Balaam, yo veía que Dios le hablaba a Balaam y Balaam escuchaba a Dios.
Y Dios me decía algo tan fuerte y sobre todo me lo hablaba en mi corazón. Me decía, Balaam tenía mi voz, pero no tenía mi espíritu. Y es que no todo el que escucha a Dios necesariamente es un hijo de Dios. Balaam escuchaba a Dios, pero no tenía el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es el sello de quien verdaderamente es un hijo. Efesios 1:13 así lo dice. Entonces, la doctrina, hay que cuidar, tienes que cuidarte de lo que crees. Hay mucha falsa doctrina afuera. Aliméntate de la sana doctrina con la cual te están alimentando tus pastores. Hay mucha falsa doctrina sacando a los cristianos de la iglesia. Hay mucha falsa. ¿Quieres que te diga una? Hace muchos años se levantó una doctrina falsa, la doctrina de la poligamia. Un hombre que supuestamente era un apóstol del Señor empezó a decir que los varones podíamos tener varias esposas. Falsa doctrina. Y tienes que cuidarte porque hay mucha filosofía, hay mucha nueva era. Nosotros los ministros del Señor debemos levantarnos siempre como vigías y atalayas de la verdad. Que la verdad siempre sea predicada con celo y con fuego y poder, como lo hacía Jesucristo en su instancia en la tierra. Cuídate de la falsa doctrina. Cuídate, mi amigo, que te gusta leer muchos libros. Sé selectivo con los libros que lees, porque a cualquier cosita hay nueva era. Cuídate de los videos de YouTube que ves, porque hay videos que ves, hay cosas que ves que tienen falsa doctrina. Tienen principios que son antibíblicos. Tenemos que cuidarnos. De pronto la gente dice, ay, pastor, la doctrina no es importante, pero Jesús le está hablando de doctrina a la Biblia. Ay, la doctrina es para los teólogos. Jesús le está hablando a la iglesia de doctrina. Dice, has permitido la doctrina de Balaam. Cuídate de lo que lees, de lo que consumen tus ojos, de lo que escuchan tus ojos, de lo que escuchan tus oídos, perdón. Hay mucha falsa doctrina tratando de enredar a la iglesia. Y le dice, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo. Ahora, la falsa doctrina coloca tropiezo. Mire lo que hace la falsa doctrina. Te lo voy a leer porque quiero orar por ustedes también y sé que ya el tiempo ha pasado. Pero te voy a leer rápidamente para que tomes anotación. ¿Qué hace la falsa doctrina? Doctrina es un sistema de creencias que fundamentan un comportamiento o un grupo de principios que fundamentan una creencia. Eso es lo que es doctrina. Número 1, la falsa doctrina te aleja de la verdad. Cristo es la verdad. Lo falso es la mentira. Si crees en la falsa doctrina, te alejas de la verdad. Y si te alejas de la verdad, te estás alejando de Cristo. Wow, será importante, mire esto. Número 2, la falsa doctrina todo lo malinterpreta para tu acomodo. Es decir, la falsa doctrina toma la Biblia misma en muchas ocasiones y la malinterpreta para que la Biblia se acomode a ti, no tú a la Biblia. Número 2. Tercero, ¿qué hace la falsa doctrina? Alimenta tu orgullo, nunca tu humildad. La falsa doctrina no se mete con tu pecado, te lo deja tranquilo. Pero la doctrina del Señor, el Evangelio, siempre te va a llamar a la santidad. La falsa doctrina te vuelve perseguidor de lo verdadero. Los fariseos, aunque supuestamente tenían la doctrina correcta, se volvieron perseguidores de Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad. Yo soy el camino, la verdad. Quiere decir que ellos querían matar la verdad. La falsa doctrina quiere matar la verdad en la iglesia. No siempre lo que escuchas que es popular necesariamente tiene la verdadera doctrina. Hay muchas cosas que pueden tener fama,
y fama no significa aprobación. Lo que Dios aprueba es lo que está fundamentado en la verdad del Evangelio del Señor. Ahora, les dice así, y Balaam representa eso, representa la inconsistencia. Balaam le quería servir a Dios y a Balac. ¿Por qué Balac le quería soltar el billete? Balac era el rey moabita, le quería soltar. Iba y Dios, entonces Balaam quería servir a dos señores y no se puede servir a dos señores, sino solo a uno, que es el Señor Jesucristo. Y Él se encarga de darte todo aquello y hasta más de lo que Balac te quería dar. Lo que Balac quiere darte es tan pequeño comparado con lo que Dios te da. Balaam representa falsedad, avaricia, tropiezo, ataduras sexuales, idolatría. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete. Los nicolaitas hablan del gnosticismo, el conocimiento de Dios a través de la razón. Tú no puedes conocer a Dios a través de la razón, sino a través de la fe. Y la fe te lleva al conocimiento. Y la fe te lleva a conocer a Dios a través de la escritura, a través de la palabra. Los nicolaitas era otra corriente doctrinal falsa. Pero Dios manda a la iglesia de Pérgamo, y de verdad ahora sí termino con esto, que tengo que predicarlo todo porque Dios me habló muchas cosas para ustedes. Al final, Dios le dijo a Pérgamo, arrepiéntete de haber permitido la inmoralidad sexual, de haber permitido las fornicaciones, los adulterios, las lujurias, las lascivias. ¿Sabes cuándo tú eres inmoral sexualmente? Cuando eres infiel. La infidelidad empezó a tocar a los que eran fieles a Dios. Comían la comida dedicada a los ídolos. Es decir, todo lo que dedicaban a Zeus, lo que dedicaban a Deméter, a Hera y a Esculapio, los cristianos también se lo comían, diferente a Daniel, que no comió la comida del rey. ¿Qué significa eso? Iglesia, no te alimentes de las cosas del mundo, aliméntate del Señor. Porque mira lo que dice después, arrepiéntete y mira lo que significa, ¿qué produce el arrepentimiento? Te lo leo rápidamente. Número 1, el arrepentimiento te produce humildad. Número 2, el arrepentimiento te da acceso al perdón de Dios. Número 3, el arrepentimiento te hace cambiar de dirección. Número 4, el arrepentimiento restaura tu dolor. Número 5, el arrepentimiento te vuelve al estado original del primer amor. Si lo has perdido, el arrepentimiento causa libertad de tus ataduras. Dios le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete. El arrepentimiento tiene que ser parte de la cultura de nosotros como cristianos, como iglesia. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo quiere hablar, pero no todos lo quieren escuchar. Todos tienen la capacidad de escuchar, pero a veces quieren que Dios les hable a su forma y a su manera. Lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia lo tiene que escuchar. Cuando tienes la voz del Espíritu, tendrás dirección y tendrás afirmación de parte de Dios. Y ya la última parte dice, al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que salga vencedor, es decir, estamos en una prueba y vamos a salir vencedores. Estamos en una batalla y saldremos vencedores porque el Señor está con nosotros. Nuestra victoria está asegurada en Cristo, pero también en nuestra permanencia en el Evangelio. Permanecer tendrá su recompensa, porque Jesús dice, les daré maná y les daré una piedra. Mire esto, Jesús le dice a ellos, tengo algo contra ti, has comido el alimento de los ídolos. Pero cuando salgas vencedor, yo te daré el maná. ¿Se da cuenta? Maná era el alimento que Israel comió en el desierto.
¿Sabe lo que quiere decir eso? Dios, wow, te amo, Jesús, eres lindo, mi Cristo. Jesús le está diciendo a la iglesia, no tienes necesidad de alimentarte de los ídolos. No tienes necesidad de comer la comida dedicada a Zeus, dedicada a Demeter, dedicada a Esculapio, dedicada a Hera. Tú tienes, el día que tengas hambre, no vayas al altar de Zeus a comer. El día que tengas hambre, no vayas al mundo a comer. No tienes necesidad de consumir lo que el mundo consume, de escuchar lo que el mundo escucha, de comer lo que el mundo come. Si tienes hambre espiritual, ven a mí, porque yo tengo un maná escondido para ti. Los que me buscan con hambre serán alimentados con mi maná. La iglesia no puede alimentarse de las cosas de Zeus, porque el trono del diablo, a Zeus le sacrificaban animales. Cuando llegaban al trono de Zeus, allí comían, y habían cristianos que veían la comida dedicada a Zeus y la comían. Mis amigos, no coman lo que está dedicado a los ídolos. Consagren sus ojos, sus oídos, su corazón. Si tienen hambre espiritual, vengan a Cristo. Él es el maná que te alimenta. Y dice que les iba a dar una piedra blanca con un nuevo nombre. Imagínense que cuando alguien ganaba en una carrera de olimpiadas, le regalaban una piedra al ganador de la carrera. O si yo era muy amigo de alguien, tomaba una piedra y la partía en dos, y a mi amigo le daba parte de la piedra y yo me quedaba con la otra mitad, como pacto y símbolo de amistad. Y Dios me hablaba de eso. Me decía, ¿sabes qué significa darles la piedra? Significa afirmar mi amistad con ustedes. Darle la piedra significa les he entregado a mi hijo Jesucristo. Darles la piedra significa es el premio por haber perseverado en la tierra, adorándome, amándome, siguiéndome. Este es el regalo. Les doy un nuevo nombre, no un nombre terrenal, sino un nombre eterno, un nombre que nada ni nadie puede quitar. Mis amigos, la fidelidad de nosotros tendrá premio. Dios tiene premio para la iglesia de Adulam, porque contra viento y marea le han servido al Señor. Wow, cierra tus ojos y permíteme orar por ti en este día. Señor, yo te doy gracias porque hoy fuimos alimentados de tu palabra. Señor, hoy nuestro corazón no se doblega ante Zeus. Hoy nuestro corazón no se doblega ni ante Demeter, ni ante Esculapio, ni ante Hera. Hoy, Señor, no vamos a buscar los pergaminos de Pérgamo. Hoy venimos buscando la espada de doble filo. Hoy venimos buscando el maná escondido. Hoy, Señor, no comeremos de lo que está dedicado a los ídolos. Señor, consagraremos nuestros oídos para escuchar lo que te adora y lo que te alaba a ti. Señor, no consumiremos las películas, Señor, que ensucian nuestro corazón de pecado, Señor. Señor, no andaremos alimentándonos, Señor, de cosas que simplemente pueden ser dulces para el paladar, pero amargas para el espíritu. Guardaremos, Señor, nuestra sexualidad. Hoy nos arrepentimos de cualquier acto idolátrico que hayamos hecho. Hoy nos arrepentimos de haber permitido el acceso a cualquier pensamiento inmoral. Hoy nos arrepentimos de nuestras fornicaciones, nos arrepentimos de nuestras rebeliones, de nuestros adulterios, nos arrepentimos de nuestras maldades, de nuestros pecados. Hoy venimos arrepentidos delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú con tu espada cortando todo lo que deba ser cortado y que seas tú alimentándonos con el maná escondido, que seas tú limpiándonos y lavándonos con la sangre del Cordero. Hoy rechazamos toda mentira de Satanás.
Hoy rechazamos toda mentira del diablo, toda falsa doctrina que Satanás quiso meter en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy, Señor, renunciamos a la brujería y a la hechicería de Balaam. Hoy renunciamos a la adivinación. Hoy renunciamos a la falsa profecía. Hoy renunciamos a las palabras almáticas que algún día salieron de nuestra boca. Hoy renunciamos y nos arrepentimos de todo aquel acto de maldad que hayamos cometido delante de ti. Perdónanos por colocar nuestra mirada en la sabiduría del mundo. Perdónanos por haber colocado nuestra mirada en la ciencia del mundo. Perdónanos por habernos doblegado ante ídolos abominables que tú detestas, Señor. Hoy, Padre Santo, nos rendimos delante de ti. Clamamos y pedimos por tu perdón y recibimos tu perdón por la fe, porque dice el mismo apóstol Juan que escribió esto para Pérgamo, que tú eres fiel y justo para perdonar pecados. Así lo redactó él en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados. Así que hoy, mi Dios, recibimos tu perdón y nos arrepentimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.